Hola a todos, todas, todes, este es el canal literario El Aleph y el día de hoy traemos una reseña literaria de la Ilíada, poema épico atribuido a Homero. Sobre el autor Homero diría que se sabe realmente poco. Le son atribuidas la Ilíada, que narra los sucesos más importantes del Ilio, y la Odisea. Recordemos que en griego esta terminación en femenino de un artículo masculino sirve para hacer referencia al poema de o a la aristía de. La Odisea narra las hazañas de Odiseo, la Patroclea las de Patroclo, la Orestiada las de Orestes, la Eneida las de Eneas, etc. De esta forma, Ilíada nos narra las hazañas acontecidas en el Ilio y la Odisea las hazañas atribuidas a Odiseo o Ulises. Homero significa ciego o el que no ve. Sin embargo, se duda mucho de la existencia real de este autor y se piensa que sus dos poemas en realidad fueron transmitidos vía oral por generaciones. Lo sorprendente es que para la gente del siglo VIII antes de nuestra era relataban una historia real. Tanto la Ilíada como la Odisea eran considerados textos históricos. La Ilíada narra el último año de guerra en un conflicto de 10 años entre griegos y troyanos. En este sentido, los griegos, nombrados regularmente como aqueos, era un contingente de pueblos. Entre ellos se encontraban los mirmidones, los helenos, los micenos, los espartanos, etc. Y su comandante general era Agamenón. Por otro lado, los troyanos eran un contingente formado principalmente por los pueblos de Troya, los dárdanos o dardanios, la gente del monte Ida, entre otros. Estos eran dirigidos por Héctor. La causa de la guerra se debe al rapto de Helena, y aunque se le atribuye a Paris el rapto, lo cierto es que fue Afrodita quien sembró la discordia, pues ofreció el amor de Helena como regalo a Paris por hacerla ganadora en el certamen de belleza entre ella, Hera y Atenea. Este evento, sin embargo, no lo narra la Ilíada, sino que se localizó en textos externos. La Ilíada narra solamente los sucesos de la guerra de Troya, que tienen que ver directamente con las hostilidades que se llevan a cabo en el Ilio. Y estos eventos tienen como tema central la cólera, en específico la cólera de Aquiles, emoción completamente humana y por lo tanto completamente irracional. La cólera canta, oh diosa del pélida Aquiles, maldita que causó a los aqueos incontables dolores. Estas son las primeras palabras del poema épico La Ilíada. Aquiles estaba destinado desde su nacimiento a la muerte, y hablando de destino, debo decir que para mí es difícil entender cómo concebían en esta época esta idea del destino, puesto que, a pesar de que existía este destino, los seres vivientes gozaban de libre albedrío, y no había en ningún momento una contradicción entre el destino y la libertad. Era de alguna forma un destino elegido o pactado. En el caso de Aquiles, nació para ser héroe. Hijo de Tetis y Peleo, por ello llamado Pélida, Aquiles tenía, entre comillas, dos opciones: vivir tranquilo o morir olvidado, o pelear y morir como héroe y ser recordado. Ese era el destino de Aquiles, y de alguna forma la gloria después de la muerte es un segundo nacimiento, pero al mismo tiempo la muerte es el único final posible. La muerte de Aquiles por la flecha de Paris, guiada por Apolo, fue el final último de este héroe. Sin embargo, ni esto ni el famosísimo caballo de Troya son escenas que encontraremos en el poema. Crises, padre de Criseida, porque hay que nombrarlo en este poema y en muchos otros, las mujeres no tienen nombre, es así como Criseida es el patronímico de Crisis, hijo de Crisis. El significado de Criseida es literalmente hija de crisis. En fin, ya nos daremos cuenta de que la sociedad en esta época era profundamente misógina. Pero volviendo al poema, Crises fue al campamento aqueo a suplicar por la liberación de su hija Criseida, llevando cuantiosos regalos como pago por su rescate. Sin embargo, Agamenón se negó. Crises volvió a su pueblo y suplicó a Apolo venganza, por lo que éste provocó una peste en el campamento. Este es el inicio de la Ilíada. Después de semanas de sufrir innumerables muertes por culpa de la cólera de Apolo, Aquiles solicitó una asamblea y Calcante, un adivino que poco aparece en el poema, señala la causa de la peste, acusando a Agamenón, líder de los aqueos, por no haber aceptado el rescate que le ofrecía Crisis. Aquiles defendió las razones de Calcante y Agamenón accedió, pidiendo a cambio a la esclava de Aquiles, Briseida. Aquí voy a hacer el paréntesis nuevamente.
Briseida es otra mujer que no se le conoce casi más que por su patronímico, Briseida, hija de Briseo. A pesar de que, a diferencia de Criseida, de ella sí se conoce el nombre, Hipodamia, aunque parece que nunca se le llama así en la Ilíada. No queda del todo claro, pero se dibujan contextos sociales importantes que quedan muy en el subtexto del poema. Por ejemplo, la voz narrativa parece siempre estar del lado de los aqueos, como narrada por uno de ellos. De esta forma, Helena nunca es otra que Helena. Sin embargo, las primas, Criseida y Briseida, no son llamadas más que por sus patronímicos, quizás para resaltar sus condiciones de esclavas en el lugar en el que se encontraban. Quizás Briseida era el nombre de la esclava, mientras que Hipodamia era el nombre de la reina. Habría que ver, pero son cosas que el texto no deja del todo claro. Al ser la esclava Briseida arrebatada de la posición de Aquiles, debido al orgullo, necesidad y egoísmo de Agamenón, que, bueno, hay que reconocerlo, no era precisamente el mejor líder, Aquiles entra en esta primera etapa de su cólera y decide dejar los campos de batalla, argumentando que poco o nada se le reconoce todo el esfuerzo y ayuda que ha brindado a la batalla, y además sus botines de guerra le son robados. Podríamos considerar esta como la primera cólera de Aquiles, una cólera sí un poco a modo de berrinche, pero no infundada, puesto que no solo hay cólera en esta escena, sino impotencia, deshonra, humillación, menosprecio. Así, aunque Aquiles es semidios, su cólera es profundamente humana. Aquiles se retira de la guerra, pero además suplica venganza a Tetis, su madre, quien le promete que no habrá victoria para los aqueos hasta que se den cuenta de que no pueden ganar la guerra sin él. Aquí se abre el círculo trágico. Patroclo, el confidente de Aquiles y de quien también tendríamos ciertos argumentos para proponer que era su verdadera figura sentimental, al ver que los troyanos avanzaban cada vez más y que incluso el médico Macaón estaba herido, decidió ponerse la armadura de Aquiles, disfrazarse de él e ir a la guerra. Aquiles le pidió no arriesgarse, no ir más allá de las murallas. Sin embargo, no puede desprenderse de ese sentimiento trágico que le profetizaba la muerte de Patroclo. Héctor asesinó a Patroclo y Aquiles cae nuevamente en una profunda cólera, esta vez impulsada por la tristeza de la muerte de su ser más querido. Aquí quisiera abrir otro paréntesis, ya que el orgullo occidental, profundamente machista, y es que no sé cuántas veces voy a tener que repetir esto, porque además es cierto, oculta la homosexualidad de Aquiles, así como parece negar también la homosexualidad de Gilgamesh en su respectiva epopeya. Y de esta forma, negar la homosexualidad como algo profundamente natural en el ser humano y en la naturaleza misma, valga la redundancia. De cualquier forma, habrá siempre lugar para que estas ideas sean negadas, pero es que es importante discutir y decidir hasta qué punto es necesario hacer relecturas y reinterpretaciones. ¿Por qué no podemos dar este espacio a la homosexualidad en el camino o en el valor heroico? ¿Y por qué negar también esto que define a los personajes de Aquiles y Patroclo, o de Gilgamesh y Enkidu? La cólera de Aquiles, de esta forma, es alimentada por la cólera de Aquiles. Una cólera nacida de la humillación, la impotencia, el orgullo, se transformó en una segunda cólera alimentada de la tristeza, la frustración y también de la impotencia, pero esta vez de una impotencia funesta por la pérdida de Patroclo. El cumplimiento de su venganza lleva como precio la muerte de Patroclo, y es a su vez el incentivo para la trascendencia de Aquiles como héroe aqueo. La guerra entre aqueos y troyanos es una guerra humana, alimentada por pasiones humanas, por bienes terrenales, sin embargo, echada a andar por otra guerra, que se lleva en el Olimpo y por los y las diosas. Sin embargo, la guerra del Olimpo es doblemente humana, ya que no solo está incentivada por pasiones humanas, sino que además es absolutamente innecesaria. A diferencia de la guerra de Troya, cuyos hilos son asidos por los dioses, la guerra del Olimpo es provocada directamente por pasiones propias e individuales, berrinches, egoísmos, intereses, caprichos, y además es análoga, porque hay dioses y diosas del lado aqueo
y dioses y diosas del lado de los troyanos. En particular, Hera, Atenea, Zeus y Hefesto están del lado de los aqueos, y Afrodita, Apolo y Ares del lado contrario. Sin embargo, estos cambian de bando según sus intereses. Y aunque existe la figura del Dios Todopoderoso, aunque también sujeto a engaños y traiciones, hay otro espacio en el que la frontera entre la humanidad y la divinidad está desdibujada. Esto puede verse en el canto 5 de la Ilíada, cuando Diomedes hiere a Afrodita con su lanza y Ares la retira de la guerra. En este sentido es difícil concluir si es que no hay diferencia entre el humano y lo divino, o al contrario, no hay dioses que sostengan más la definición de Dios que los olímpicos, en el sentido de que ellos hacen y deshacen el mundo a sus caprichos, sin razones y sin prudencias. Y desde este punto de vista, los humanos son también mucho más inteligentes y nobles que los dioses. Aquiles se retracta de su decisión de salir de la guerra y Agamenón termina devolviendo su esclava a Briseida, admitiendo que estaba equivocado al pensar que podía ganar la guerra sin Aquiles. Bueno, estas son algunas de mis consideraciones en torno a la Ilíada. Espero incentivar un poco sus ganas de leer este poema épico y que nos dejen en la caja de comentarios sus opiniones. Yo soy Tlaloc Muñoz y espero verlos nuevamente en un nuevo capítulo de las reseñas literarias El Aleph.